buenas noches. Bueno, un privilegio, sí, un privilegio poder estar acá. Y bueno, gracias Ginny. Ginny me ama. La conocí a Ginny ya hace muchos años, cuando estaban de ministerio en Cochabamba, en una iglesia, así que conocí a sus hijos también, a sus hijas, perdón, y ahora verlas tan grandes realmente y ver la gracia de Dios en la vida de ellos a mí me emociona. Así que, bueno, como ella dijo, tengo 3 hermosos hijos, terribles en su momento, pero bueno, Priscila de 25 años, ya casada, se casó el año pasado en plena pandemia y está viviendo acá en Santa Cruz junto con su esposo, sirviendo en la iglesia de la villa. Después tengo a mi hijo Josué de 22 años, él está en Estados Unidos. Pasó por instituto bíblico y bueno, se puso de novio, así que por partida doble creo que voy a ser suegra, ¿sí? Y el más chiquitito, Daniel, él es el boliviano de la familia, porque nació en Cochabamba. Así que se pueden imaginar, ¿sí? Cuando juega Argentina-Bolivia. Daniel tiene que ir a otra casa a ver el partido, porque ahí nos ponemos todos la camiseta de Argentina y bueno, y gritamos los goles. Así que eso es un poquitito, y bueno, mi familia les manda saludos, mi esposo, y siempre es un privilegio poder abrir la palabra de Dios, ser animadas por la palabra de Dios, ser confrontadas por la palabra de Dios, porque Dios siempre habla. Dios siempre enseña, Dios siempre marca y anima, ¿sí? No podemos salir de la misma manera. Cada vez que se abre la palabra de Dios tenemos que salir de una manera diferente, porque es Dios quien habla, ¿sí? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice, hágase el cielo, hágase la tierra. Era su palabra, y su palabra es la que tiene poder para tratar con tu corazón y tratar con mi corazón. Entonces, antes de empezar, sí, yo voy a estar haciendo un poquitito así para ver más o menos lo que están viendo ustedes, ¿sí? Todo esto me lo hizo mi hija, porque yo soy un poco durita con la tecnología. Gracias, mi vida. Ahora no, ahora voy a estar mirando para adelante. No sé cómo es esto. Ay, se me borró. Me parece que voy a mirar para atrás. Va a ser más fácil esto, creo. Perdón, mientras... Bueno... A mí lo que me toca hablar es acerca del libro de Ruth, pero vamos a hacer algo para que ustedes no se me duerman, ¿sí? Porque vienen con un día cansado de trabajar y todo eso. Vamos a abrir todas en el libro de Ruth, por favor. Gracias. Acá, ponémelo acá, entonces yo lo voy a ver. Ruth, Josué, Jueces, Ruth y... Nos vamos a meter un poquitito en la historia. Y para meternos un poquitito en la historia, vamos a hacer algo. Yo voy a leer un versículo y ustedes van a leer el versículo siguiente. Y así nuevamente hasta terminar el capítulo número 1. ¿Sí? Y para esto, como vamos a leer la palabra de Dios y van a estar un buen tiempo sentadas, nos vamos a poner de pie. Así no soy la única que está parada en este momento. Entonces, vamos a leer un versículo ustedes, un versículo yo, hasta todo el capítulo número 1, hasta el versículo 22. Son solamente 22 versículos, ¿sí? Así que voy a empezar yo. Dice así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y murieron también los 2, Malión y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido.
Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? ¿Habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Bueno, mujeres, oramos pidiendo la bendición de Dios. Señor, en este tiempo tan especial, donde abrimos tu palabra, pedimos que nos hables. Te necesitamos, Señor. Tu palabra es muy dulce, muy rica, pero también muy confrontativa. Señor, ayúdanos a realmente tener un corazón dispuesto a escucharte, un corazón dispuesto a obedecerte, un corazón dispuesto a honrarte. Señor, ayuda a cada hermanita que vino a este lugar, a cada mujer, Señor, que vino siendo invitada. Gracias por ella, Señor. Y háblales también al corazón, como has hablado a mi corazón. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mujeres, pueden sentarse. Ahora sí que nos despabilamos un poquitito, nos olvidamos de las preocupaciones con las cuales venimos y pedimos a Dios que nos hable, ¿sí? Y vamos a contar muy brevemente, ¿sí?, esta historia, ¿sí? Cómo vamos a estudiar el libro de Ruth y cómo vamos a ver las manos de Dios en todo este libro de Ruth. Al menos podemos ver, ¿sí?, las manos de un Dios soberano, y eso lo vamos a ver en el capítulo número 1. No significa que Dios no sea soberano en el capítulo número 2, 3 y 4, sino que específicamente lo vamos a explicar en el capítulo número 1. Vemos las manos soberanas de Dios en el capítulo número 1, vemos las manos de providencia de Dios en el capítulo número 2 y 3, y vemos por último las manos redentoras de Dios en el capítulo número 4. Esa sería la parte divina del libro de Ruth, pero también hay una parte humana.
Y la parte divina no anula la parte humana y la parte humana no anula la parte divina. ¿Saben por qué? Porque Dios usa instrumentos o herramientas como es la vida de Ruth, la vida de Noemí, la vida de Booz. ¿Para qué? Para cumplir su obra soberana, para cumplir su cuidado providencial y para cumplir su obra redentora. Entonces, en la parte humana vamos a tener en el capítulo número 1 la decisión de Ruth. En el capítulo número 2 y 3 vamos a ver el carácter de Ruth y en el capítulo número 4 vamos a ver la redención de Ruth. Y ahora vamos a agarrar el capítulo número 1, donde vamos a ver un poquitito la soberanía de Dios, ¿sí? Y vamos a ver también la decisión de Ruth. ¿En qué contexto ella decide lo que decide en el versículo 16, 17 y 18, ¿sí? Entonces, explicamos brevemente el capítulo número 1. Dice el primer versículo, aconteció. Ese aconteció significa que hubo un hecho particular, un hecho que se destaca. ¿Qué es lo que acontece? Que en los días que gobernaban los jueces, ahí sabemos dónde pasa la historia de Ruth, en los días que gobernaban los jueces. Esa época era de anarquía, se podría decir, ¿sí? De mucha idolatría, de mucho paganismo. Y nosotros si vemos el libro de Jueces, el último versículo, el versículo 25, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese era el contexto social, político, que estaba el pueblo del pueblo de Israel. Y no solamente esto, sino que hubo hambre. ¿Dónde hubo hambre? En Belén. Belén significa casa de pan. Y ahí hubo hambre. Se cree que puede ser un juicio de Dios hacia su pueblo por todo lo que estaba pasando religiosamente, políticamente, socialmente. ¿Sí? Bueno, pero se sabe que hay hambre. Y frente a esa circunstancia hay una familia, que es Elimelec, Noemí con sus 2 hijos, que deciden irse a Moab. No se van a cualquier otro lado, se van a Moab. Moab queda al sur de Belén, queda más o menos a unos 60 kilómetros de Belén. Y si nosotros leemos y conocemos un poquitito de historia, Moab, si los moabitas descienden del incesto de Lot y la hija mayor. ¿Se acuerdan Lot? Sí, cuando Sodoma y Gomorra, Dios manda a destruirla, que lo sacan a Lot junto con su familia y la esposa se convierte en una estatua de sal y bueno, y quedan las hijas y mantienen relaciones con el padre. Bueno, los moabitas salen del incesto de la hija mayor con Lot. De ahí salen los moabitas. Y Dios también en Deuteronomio 23, y después lo pueden decir, no quería que los israelitas se juntasen con los moabitas, ¿sí? Porque había ciertas situaciones que habían pasado que no ayudaron al pueblo de Israel. Entonces Dios dice, sepárate de los moabitas, no busques la paz de ellos. Y bueno, y vos ves acá una familia que de la tierra de abundancia, aunque había hambruna, se fueron a una tierra pagana, a una tierra que Dios no quería, que lo había prohibido. Ahora, en medio de todo esto, ¿sí? Vos ves la primer tragedia de Noemí, pierde a su esposo. ¿Es difícil perder a un esposo? Sí. Y después sus hijos se casan con 2 moabitas. No van a Israel a buscar a alguien, no, se casan con 2 moabitas. Y ahí viene la segunda tragedia de Noemí, pierde 2 hijos. Ay, qué dolor. Yo tengo 3 hijos. Perder uno debe ser dolorosísimo, pero perder 2 y perder los únicos 2 que tenés, bueno, otra tragedia golpea la vida de Noemí, ¿sí? Y ella, en medio de todo eso, se entera que en Belén Dios había visitado. Dios había visitado a Belén volviendo a dar la cosecha, volviendo a dar el pan. Me encanta cuando dice en el versículo número 6 que Jehová había visitado. ¿Sabés que Jehová visitó a Belén acá dándole pan? Pero también muchos años después volvería a visitar a Belén cuando daban el pan de vida, que era Jesús. Porque Jesús, ¿dónde nació? En Belén.
¿Sí? Y ahí es donde Noemí quiere regresar a Belén y ¿qué le dice a sus nueras? Bueno, chicas, se pueden volver a la casa de sus padres, se pueden buscar marido, diríamos entre nosotras, pueden irse, las libera, pero las nueras no querían. Y fíjense que en el versículo número 8 y 9 dice, y Noemí dijo a sus nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia. Acá Noemí estaba reconociendo a un Dios, a Dios misericordioso a pesar de sus tragedias. Acordate, se mudó porque había falta de pan, fallece el esposo, fallece sus 2 hijos y aún así Noemí, a pesar de sus tragedias, dice, Jehová es misericordioso. Y después dice, os conceda, versículo número 9, os conceda Jehová que hayáis descanso. ¿Sabes? En medio de la tragedia, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, no estamos descansadas, estamos turbulentas, estamos afligidas, estamos tristes. En el único lugar que podés hallar descanso es en Jesús. Y sabés que acá Noemí reconoce que solo en Dios puede darte descanso, solo Él, en medio de su sufrimiento. Y Noemí vuelve a insistirle porque sus nueras no se querían ir y fíjate que sus nueras dicen en el versículo número 9 y lloraron. Habla de un llorar intenso. ¿Sabes? Las nueras la amaban a Noemí. Ay, yo espero que mi nuera me ame, que mi yerno me ame. Menos mal que a mi yerno lo tengo en Santa Cruz y a mi nuera en Estados Unidos. Yo no sé si las tendría cerca si me amaran. Bueno, las 2 nueras, Orfa y Ruth, amaban a Noemí porque dice que lloraron y lloraron intensamente. ¿Sí? Es algo fuerte. Y ella vuelve a insistirle, chicas, volveos, chicas, váyanse, ya no tengo esperanza, ya conmigo no tienen solución, en otras palabras. Y llega a ser tan drástica Noemí que en el versículo número 13 le dice, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí dice, ni Dios está conmigo. O sea, Dios está en contra mío. Así que, chicas, no hay esperanza por ningún lado. No hay esperanza física, no hay esperanza emocional, no hay esperanza espiritual. Así estaba Noemí. Entonces, con estos argumentos, ella quería convencer a sus nueras de que se vayan. Orfa acepta y se va. Era muy entendible, ¿sí? Pero Ruth decide quedarse. Y ahí está, ¿sí? Los grandes versículos, la decisión de Ruth cuando dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y si vos te fijas en estos 2 versículos, te vas a fijar en los verbos. Los verbos son todos en índole futuro, en tiempo futuro. Fíjate, yo iré, viviré, moriré, seré sepultada, todo esto en futuro. Lo único que no está en futuro, que está en el original escrito, dice lo siguiente, tu pueblo, mi pueblo, ese será, no existe, no está en el original. Dice, tu pueblo, mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Es algo presente. ¿Sabés por qué Ruth pudo decirle a Noemí, te voy a seguir, donde vos vas a estar, yo voy a estar, donde vos vas a morir, yo voy a morir? ¿Sabés por qué? Porque primero en el tiempo presente dijo, tu pueblo, mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Ruth pudo seguir a Noemí porque primero el Dios de Noemí era su Dios, tiempo presente. Y si el Dios de Noemí era su Dios, también el pueblo de Noemí iba a ser su pueblo. ¿Sí? Entonces, esta decisión de seguir a Noemí se basó en una decisión que ella decidió en relación a Dios, en seguir a Dios. Y esto tuvo que tener una influencia muy grande, la vida de Noemí, la vida de su suegra. Evidentemente, más allá de si fueron decisiones buenas o no de ir a Moab, si bien ella estaba hablando desde el dolor, desde la tragedia, desde el sufrimiento, tuvo que haber impactado la vida de Ruth de tal manera que Ruth diga, tu pueblo, mi pueblo, tu Dios,
mi Dios. ¿Sí? Ahora, fíjense que después dice en el versículo 18, dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y es el mismo versículo, o sea, similar al versículo número 15, cuando dice, vuélvete tú tras ella. Y en el versículo 14 dice, y se quedó Ruth con ella. Cuando dice que se quedó con ella es que se ligó a ella. Es la misma idea en el original que aparece en Génesis 2:24, cuando dice, dejará el hombre padre y madre y se unirá, se soldará, se pegará. Bueno, esa es la misma idea que aparece acá. ¿Sí? Ruth se unía a Noemí, se soldaba a Noemí, se pegaba a Noemí. Ahora, en medio de todo esto, llegan a Belén las dos mujeres y ahí Noemí, hablando desde el dolor de su corazón, dice, no me llamen más Noemí, que significa placentera, llámenme Mara, ¿sí? Porque Dios me ha puesto en amargura. Ella le echa la culpa a Dios. Dios me puso en amargura a mí, ¿sí? Ahora, yo no sé si fue Dios, pero sé que por ahí su decisión no fueron tan buenas al irse a Moab. ¿Sí? Pero ella aún está reconociendo a Dios. Y dice en el versículo 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ahora, entendé que Noemí había pasado dos tragedias grandes, la muerte de su esposo, la muerte de sus dos hijos. Pero ella no venía con las manos vacías. ¿Con quién venía? Con Ruth. Y sabes que en el capítulo número 4, versículo número 15 dice... En la última parte dice, y ella, hablando de Ruth, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Eso era Ruth para Noemí. Más valor que 7 hijos. Ella no venía con las manos vacías, pero entiendo que Noemí hablaba desde el dolor de su corazón. ¿Sí? Y después, fíjense, Ruth lo que significa. Ruth significa compañera fiel, buena amiga. Y así termina el capítulo número 1. ¿Sí? Y en el capítulo número 1 vos lo que ves es sufrimiento. El libro de Ruth comienza con sufrimiento, comienza con funeral, pero me encanta cómo termina el libro de Ruth. Si comenzó con sufrimiento, termina con alegría. Si comenzó con un funeral, termina con un casamiento y un nacimiento. Es impresionante ver. Ahora, ¿qué pasa cuando vos estás sufriendo? ¿Podés entender que Dios controla esas circunstancias? ¿O dónde está Dios cuando yo sufro? ¿Dónde está Dios? Y para esto, sí quiero que veamos un poquitito la soberanía de Dios. ¿Sí? ¿Qué significa soberanía de Dios? ¿Y qué significa soberanía de Dios en medio del sufrimiento? A Ruth le tocó y a Noemí sufrir, ¿sí? Y Ruth toma una decisión en medio del sufrimiento. Esta decisión no fue cualquier decisión, se convierte al Señor, pero fue en un contexto de sufrimiento, ¿sí? Y vamos a ver la soberanía de Dios en medio del sufrimiento. Ahora, ¿qué significa soberanía? Que nada escapa de su control, podríamos decirlo, ¿sí? También hay otras frases, ¿sí? Como puede ser que Dios hace lo que quiere, pero sabe lo que hace. También podemos decir que Dios es soberano, que nada se le escapa de su control. ¿Por qué? Porque Él tiene la supremacía. Soberanía y supremacía. Dios no podría ser soberano si Él no es supremo. ¿Qué significa supremo? Sí, que Él está por encima de todo. Nada está por encima de Él. Y ahí, entre paréntesis, quiero explicarte algo. Tus problemas no están por encima de Dios. Siempre están por debajo de Él. ¿Qué confianza tenemos en un Dios soberano? Que nada ni nadie está por encima de Dios, porque Él es supremo. ¿Saben por qué? Porque Él tiene el control, Él tiene la autoridad y tiene el poder absoluto. Ahora, ¿por qué Dios es soberano? En primer lugar, porque Dios es un Dios altísimo. Salmo 57:2 dice, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece.
El Dios Altísimo es el Elión, el Adonai. El Elión Adonai es una combinación. Nada está por encima de Dios. En segundo lugar, porque Él es el Señor, es el Rey del cielo y de la tierra. Salmo 145, 13, no lo vamos a leer por falta de tiempo. También porque Él es soberano, porque es absolutamente independiente. Dios no necesita de nada ni de nadie, ni depender de nada ni de nadie. No está sujeto a nadie. Es totalmente libre. ¿Qué diferencias con nosotros? Esto entre paréntesis. Cuando Dios nos creó para ser seres dependientes de Él, no para vivir en independencia. Cuando Dios nos creó en el jardín del Edén, Dios dio un consejo, que fue un mandato: no deben comer de este árbol. ¿Saben por qué Dios dio ese consejo o ese mandato? Porque nosotros, como seres humanos, no podemos interpretar la vida correctamente sin el consejo de Dios. Necesitamos el consejo de Dios, necesitamos depender de Él, al menos por dos motivos. Vos y yo necesitamos depender de Dios porque tenemos un conocimiento limitado. Y porque no sabemos lo que puede pasar mañana, necesito depender de Dios. Mi conocimiento es limitado, pero no solamente mi conocimiento es limitado, sino mi conocimiento es corrompido a causa de mi pecado. A causa de Génesis 3, vivimos todos con un conocimiento corrompido. No sabemos todo como es Dios y tenemos un conocimiento corrompido. Por eso necesitamos depender de Él. Por eso aparece ese pasaje tan hermoso de Proverbios 3, del 5 al 6, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová, agárrate de Jehová, apoyate en Jehová, buscar refugio urgente en Jehová, ¿sí? Porque Él puede con todas las situaciones, porque tu tendencia natural y mi tendencia natural es apoyarnos en nuestras propias fuerzas, es apoyarnos en nuestra propia manera de pensar. Entonces, Dios es independiente, pero vos y yo no. Y estamos llamados a la dependencia de Dios. Jovencita, ¿te querés poner de novio? Depende de Dios. Mamá, ¿tenés que tomar decisiones con respecto a tus hijos? Depende de Dios. ¿Qué trabajo tengo que elegir? Dependan de Dios. ¿Qué ministerio tengo que hacer? Depende de Dios. No puedo agarrar todos los ministerios, pero sí puedo hacer uno y tengo que depender de Dios. Y el ministerio, mujeres, se puede hacer de dos maneras: en la carne o en el espíritu. Lo hago en la carne cuando no dependo de Dios. Lo hago en el espíritu cuando dependo de Dios. Entonces, Dios es todo lo contrario a lo que somos nosotros. Él es independiente, por eso es supremo, por eso es soberano. Más allá de las circunstancias que estaba pasando Ruth, más allá de las circunstancias que estaba pasando Noemí, las tragedias, o más allá de las decisiones de Noemí y Elimelech, si fueron buenas o no, Dios es soberano. Y Él está más allá de tu sufrimiento y mi sufrimiento. Entonces, Él es absolutamente independiente, ¿sí? Él tiene toda la autoridad legítima, 1 Timoteo 6:15, no lo podemos leer por falta de tiempo. Él tiene todo el poder absoluto. Daniel 4:35 dice: no hay quien detenga su mano y que le diga: ¿qué haces? Dios puede hacer todo lo que a Él le agrada. Escúchame bien, todo lo que a Él le agrada, porque hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir, porque Él es verdad. Dios no puede pecar, porque Él es santo. Entonces, cuando decimos que Él es omnipotente, estamos diciendo que Él puede hacer todo lo que a Él le agrada, ¿sí? Y también tiene todo el conocimiento absoluto. Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Salmo 147:5. También dice que actúa hacia un fin determinado de acuerdo a su voluntad. Isaías 46:10 dice: haré todo lo que quiero. Y escúchame bien, Dios es soberano sobre el mal, pero nunca hace el mal, nunca lo hace. Pero Dios está por encima del mal. ¿Te acordás con José? ¿A José le hicieron un mal? Por supuesto. Los hermanos lo vendieron.
era trata humana eso, era comercio puro. Los hermanos lo vendieron. ¿Y él qué dice en Génesis 50? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios encaminó todo esto para bien. Dios es soberano sobre el mal, está por encima del mal, pero Él nunca es el autor del mal. ¿Sí? Ahora, con esto en mente, ¿sí?, necesitamos ver un poquitito acerca, ¿sí?, de la decisión de Ruth. Vimos un poquitito lo que significaba soberanía, que es tener el control, que Él hace lo que quiere, pero sabe lo que hace, que es el jefe supremo, que no hay nada por encima de Él, ni tus decisiones, ni tus circunstancias, nada está por encima de Él. Nada le sorprende. A nosotros como seres humanos hay muchas cosas que nos sorprenden. ¿Pasó algo? ¡Uy! ¿Pero cómo pasó? ¿Cuándo pasó? Hay cosas que nos sorprenden. A Dios no le sorprende nada. ¿Sí? Ahora, la decisión que Ruth toma, como te dije, sí, el contexto es el sufrimiento. Y el sufrimiento puede pasar varias cositas, al menos dos cosas. O te aleja de Dios o te acerca a Él. Cuando sufrimos o nos alejamos de Dios y le echamos la culpa a Dios, o el sufrimiento nos acerca a Él. Entonces vamos a ver la soberanía de Dios en medio del sufrimiento. ¿Sí? Se dice que hay por lo menos 6 fuentes de sufrimiento. No vamos a tocar las 6, pero al menos vamos a hablar de 3 fuentes de sufrimiento con las cuales vos te encontrás y yo me encuentro. En primer lugar, ¿sí?, sufrimos por vivir en un mundo caído. Cuando Adán pecó, a partir de Génesis 3, que entró la muerte. Junto con la muerte entra la enfermedad, empezamos a vivir de acuerdo a la pecaminosidad humana, entonces sufrimos por vivir en un mundo caído. En segundo lugar, sufrimos muchas veces por nuestros propios pecados personales. Cuando mentimos, cuando hay falta de perdón, cuando vivimos amargadas, cuando hay fornicación, cuando hay adulterio, sufrimos por nuestros pecados personales. Pero también sufrimos por el pecado de otros que afectan nuestra vida. ¿Qué puede ser el pecado de otros que afectó tu vida? Un abuso sexual. ¿Qué puede ser el pecado de otros que afectó tu vida? El divorcio de los padres. ¿Qué puede ser el pecado de otros que afecta tu vida? La murmuración. ¿Sí? Y sufrimos, y sufrimos. Ahora, cada una de estas cosas sí va necesitando algo muy diferente. Cuando estás frente a una persona que sufre, si por vivir en un mundo caído, frente a la enfermedad, frente a la muerte, ¿sabes lo que necesita esa persona? Consuelo. Cuando vos estés frente a una situación difícil, lo que vas a necesitar es consuelo. Cuando vos estás frente a que sufrís por tu propio pecado personal, ¿sabés lo que vas a necesitar? Tratar el pecado como Dios quiere que lo trates. Y ahí está Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Esa es la manera que Dios quiere que vos y yo tratemos el pecado. Me arrepiento, lo confieso y me aparto. Entonces, si frente a vivir en un mundo caído me va a producir dolor, necesito tomar en mente el consuelo de Dios, que después lo vamos a ver. Frente a mi propio pecado personal, la mentira, la envidia, los celos, los conflictos, tengo que tratarlo como pecado en mi vida, no encubrirlo, porque esa es nuestra tendencia. Encubro el pecado, lo tapo el pecado, pero el pecado siempre da luz, siempre, no aborta nunca el pecado. Sí, siempre da luz. ¿Y saben lo que da luz? La muerte. Siempre algo se muere el respeto, se muere la confianza. Y después sufrimos por pecado de otros que afectan nuestra vida. Y lo que tenemos que abrazar es el camino del perdón. Efesios 4:32, no vamos a hablar del perdón, pero dice: de la manera que Cristo nos perdonó, así debemos perdonar. Ahora, vamos a ver algún ejemplo bíblico. ¿Te acordás de María, la mamá del Señor Jesús? En Lucas 2, 34 y 35, cuando estaba con Simeón, Simeón le dice a María: María, y una espada traspasará tu alma. ¿Sabés qué le dijo en otras palabras? María, vas a sufrir. María, vas a sufrir. ¿Y sabés qué era ese sufrimiento? En especial cuando llegó a la cruz.
María estaba en la cruz, a los pies de la cruz. Ahora, vos tenés que entender que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Su humanidad no anula su deidad y así viceversa. ¿Sí? Entonces, María reconocía que Jesús era Dios, que era el Hijo de Dios, que era el Salvador, reconocía. Pero también en su humanidad era el hijo que ella había tenido en su vientre, era el hijo que le había enseñado a caminar, era el hijo que le había enseñado a hablar, era el hijo que le había dado de comer. Y ahí estaba María. Y Jesús, viendo a su madre María, ¿qué le dijo? María, ahí está tu hijo, por Juan. Y a Juan, ¿qué le dijo? Juan, he aquí tu madre. Aún Jesús desde la cruz pensó en María. Entonces María estaba sufriendo por vivir en un mundo caído, porque Jesús estaba muriendo por tu pecado y mi pecado. Pero después podemos ver a otra persona, a Noemí, que podía haber sufrido por sus propias decisiones. ¿Sí? Salieron de la casa de Belén, de la casa de bendición, de la casa del pan, a irse a una tierra como era Moab. Sí, pagana, donde el dios era Quemos, sí, y donde Dios no quería eso. Ahí ves a alguien que sufrió por decisiones personales, pero después tenés a alguien que sufrió por decisiones de otros. Puede ser Sara. ¿Te acordás, Sara? En Génesis 20 más o menos, Abraham la mira y dice, ¡wow! ¡Qué hermosa mujer! Tenía 60 años, Sara, ¿eh? Yo, no sé, a los 60 años, no sé si mi esposo me diría que hermosa, pero yo digo, este hombre se dio cuenta que su esposa era hermosa recién allí. Y la miró y dijo, sos hermosa, decí que sos mi hermana, porque yo creo que a mí me van a matar por tu hermosura. Ay, mira, si a mí mi esposo me llega a decir, decí que sos mi hermana, lo mato. Lo mato yo, creo. ¿Sí? Bueno, menos mal que no nací en esa época. Pero bueno, ahí estaba Sara sufriendo porque el esposo, en vez de cuidarla, la expuso. Y ahí el faraón la vio, dijo, qué linda mujer, y la puso en el harén. Y gracias a Dios que él intervino. Y dijo, no la toques porque esposo tiene. ¿Sabes? Esto es una lección muy linda. Esposa, cuando tu esposo no te cuida, hay alguien que te cuida, tu padre. Tu padre. A mí me encanta pensar, tengo una hija mujer. Te puedo asegurar, si el esposo el día de mañana no la cuida, que va a tener a su padre terrenal cuidándola. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Cuando vos tenés un esposo que te expone y no te cuida, hay un Padre perfecto, espiritual, que sí te va a cuidar. Y ahí Sara estaba sufriendo, ¿sí?, a causa de terceros, tenía una prueba matrimonial. Ahora, quiero hablarte un poquitito, entonces, con todo este contexto, acerca del dolor, ¿sí? Y algunas ideas del dolor. En primer lugar, vas a tener que entender que el dolor forma parte de la experiencia humana. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que la pregunta no es, ¿voy a sufrir? Perdón, no quiero ser fatalista, pero la pregunta sería, ¿cuándo voy a sufrir? Porque el dolor es parte de la experiencia humana, mujeres. ¿Sí? En segundo lugar, el sufrimiento o el dolor nunca fue la idea original de Dios. Cuando Dios nos creó para que podamos gozar de su presencia, para que podamos gozar de sus bondades. Acordate en Génesis 3 que dice que la voz de Jehová se paseaba por el desierto, se paseaba, da la idea de disfrutar de Dios. Dios quería disfrutar de nosotros, hablar, dice que la voz de Dios, de tener una relación íntima con Dios. Y cuando yo tengo una relación íntima y correcta con Dios, la relación vertical, ¿sabés qué determina mis relaciones horizontales? Cuando yo tengo una correcta relación con Dios, las demás relaciones se van poniendo en orden. Ahora, nunca fue la idea de Dios que vivamos de esta manera, pero el hombre eligió. ¿Y qué eligió? Desobedecer a Dios. Y estas son las consecuencias, ¿sí? En tercer lugar, el pecado o las pruebas nos traen dolor, ¿sí?
El pecado, las pruebas nos traen dolor. Salmo 19:7 me encanta porque dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La palabra convierte no solamente significa que te puede salvar, sino que restaura, que sana el alma. ¿Sabes por qué? Porque el pecado arruina, porque el pecado lastima. Ahora, el pecado o las pruebas o las circunstancias nos van a traer dolor, mujeres. Y aunque lidiemos bíblicamente con la prueba, aunque lidiemos bíblicamente con el pecado, si el dolor no va a desaparecer, pero ¿sabes qué va a traer? ¿Sabes qué puede traer? El dolor por ahí no desaparece, pero al menos puede traer dos cosas, consuelo y esperanza. Consuelo y esperanza. Mira, te voy a comentar algo que creo que muchos lo saben de acá. Hace más o menos 10 días fuimos sorprendidos por una noticia. Yo no lo conocí y no conozco a los padres tampoco, de que un matrimonio misionero, el canadiense, ella no sé si es de Santa Cruz o Cochabamba, ¿sí? Perdió a su hijo de 21 años en un accidente. El chico vino acá de vacaciones, un chico que amaba al Señor, un chico que realmente quería hacer las cosas para el Señor. En un accidente, viniendo de Chimoré para Cochabamba, bueno, pierde la vida. A mí me regolpeó, porque yo dije, no puede ser, Señor, ¿cómo puede ser esto? Y yo no conocí al hijo y no conocí tampoco a los padres, pero entré en el velatorio online, DJ creo que se llamaba, y el padre dijo más o menos esto, o sea, vos tenés que entender que hacía unas horas el hijo estaba con él, habían desayunado juntos, al día siguiente estaban enterrándolo. No fue una enfermedad, pero fue algo así de golpe, es como que no te deja reaccionar, no te deja respirar, situación así. El padre predicó en el velatorio de su hijo, no sé cómo lo hizo, solamente puedo entender que Dios consuela y fortalece en medio de la prueba. Predicó, y sabes que en medio, después de terminar de predicar, que predicó acerca de Cristo, miró el cajón y dijo, mi hijo ya no está ahí. Y miró al cielo. ¿Sabes qué tuvo? Esperanza. Esa esperanza no quitó el dolor de ese momento. Porque cuando oró, dijo, Señor, te agradezco porque me lo prestaste por 21 años. 21 años y se quebró. Y creo que en esa oración lloramos todos, los que lo conocían y los que no lo conocíamos. ¿Sabes qué? Aunque enfrentes bíblicamente la prueba, el dolor muchas veces no desaparece. Pero ¿sabes lo que vas a hallar? Consuelo en Dios. Porque si no, ese hombre no se podría haber parado a predicar como predicó. ¿Y sabes lo que vas a hallar? Esperanza. ¿Sabes lo que él dijo? El cielo ahora es más lindo. El cielo ahora es más lindo. El dolor no va a desaparecer, pero sí podés hallar el consuelo y la esperanza que solo Dios puede dar en un momento de tanta tragedia, como lo hizo con Noemí y Ruth, ¿sí? Otro punto, Dios puede usar el dolor para nuestro bien y su gloria. Romanos 8:28 dice, más a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, Señor, un abuso podés usar para bien. La muerte de un hijo podés usar para bien. Mi divorcio podés usar para bien. Sí, todo puedo usar para bien. ¿Por qué? Porque soy soberano. ¿Y sabés cuál es el bien? Es el versículo 29. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El bien para tu vida y el bien para mi vida es que nos parezcamos a Cristo. Y Dios muchas veces va a utilizar el dolor y el sufrimiento que golpea tu vida y mi vida por vivir en un mundo caído, o a veces por nuestro pecado personal, o a veces por el pecado de otros que afectan nuestra vida. Pero Dios puede utilizar todo eso para bien, para que nos parezcamos a Cristo. Mira, el hijo del medio es... nosotros tenemos, en Palabra de Vida hay un SED donde hay muchos alumnos. Y una vez mi hijo, el del medio, fue adelante al Coliseo con los alumnos. Y los alumnos no lo conocían en ese momento a Josué. Pero cuando lo vieron, ¿sabés qué dijeron?
¡Wow! Ese es el hijo del hermano Néstor. ¿Sabes por qué pudieron decir eso? Porque se le parece. Se le parece. Josué es la cara del padre, pero más bonito, porque los hijos siempre son versión mejorada de los padres. Bueno, pudieron decir, es el hijo del hermano Néstor. ¿Sabes qué lindo que puedan decir, Ginny, ella es hija de Dios porque se le parece? Jessica es hija de Dios porque se le parece. Y Dios muchas veces va a utilizar el dolor y el sufrimiento que llega a tu vida para que nos parezcamos a Cristo. Otro punto de Dios, lo que Dios quiere hacer. Dios en su amor quiere captar tu atención y utilizará el instrumento que sea, aunque sea pasar momentos difíciles. Mirá lo que dice Deuteronomio 2:7, por favor. Deuteronomio es uno de mis libros favoritos. Deuteronomio 2:7 dice lo siguiente: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe, yo tengo marcado eso en mi Biblia, Él sabe que andas por este gran desierto. El desierto es una de las escuelas de Dios. Vos y yo vamos a pasar por un desierto muchas veces en nuestra vida, por un lugar de dolor o de sufrimiento, ¿sí? Pero fíjate, dice, Él sabe, Dios sabe por qué situación estás pasando. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. ¿Sabes qué quiero decirte? Que vas a pasar por un desierto. Pero no lo pasás sola. Dios está con vos. No pasás el desierto sola de una mala decisión de tu hijo. No pasás el desierto sola cuando enfrentás una tragedia. No pasás el desierto sola a veces por decisiones malas tuyas. No lo pasás sola. Dios está con vos. Y Dios es todo lo que vos y yo necesitamos. Por eso el salmista en el Salmo 73:25 dice, ¿a quién tengo los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Señor, nada deseo. Fuera de tus planes, fuera de tus deseos, fuera de tus propósitos, nada deseo. Es todo lo que necesito. Dios, solo Dios. Entonces no pasás el desierto sola. Sí, jovencita que estás soltera, es tu desierto quizás, pero no estás sola. Está el Señor. Y en este desierto de Deuteronomio 2, el pueblo de Israel se metió por su propia decisión, por incredulidad. Y a veces vos te metés en el desierto por tus malas decisiones, pero a veces Dios te lleva al desierto, como lo hizo con Jesús. El Espíritu lo llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado. Si vos te metes en el desierto o si Dios te lleva al desierto, no estás sola, no estás pasando la prueba sola. Dios está con vos. Y sabes que Dios muchas veces quiere captar tu atención y lo hace en el desierto. Fíjate, Oseas 2:14 dice, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere tratar con tu corazón. Dios no quiere tratar con tu conducta. ¿Viste cómo hacemos las madres? No hagas esto, pórtate bien, quédate quieto. Eso es tratar con la conducta. Pero Dios, ¿qué quiere tratar? Con tu corazón. Y muchas veces va a utilizar el sufrimiento o el dolor para tratar con tu corazón. Por eso, miren, muchas veces, ahora son grandes, pero cuando mis hijos, está esa etapa que son chicos que te vuelven loca, yo les decía, atención, ¿quién habla acá? Porque no me daban bolilla. Y yo les hacía así, este ruidito. ¿Hablo yo o pasa un auto, o pasa un carro? Che, atiendan, préstenme atención. Y trataba de hacer este ruidito para captar la atención. Muchas veces Dios quiere captar tu atención, porque tu atención está en otras cosas. Quizás está en el ministerio, quizás esté en el trabajo, quizás esté en la familia, que no, nada de eso es malo. Pero cuando todo eso acapara nuestra atención es un problema, porque sabes que empezamos a ser idólatras, porque ponemos esas cosas en el lugar de Dios. Y Dios no quiere competencia, Dios no quiere compartir con nada ni con nadie, porque Dios es Dios y Dios quiere ser el Señor en tu vida. Entonces, Él capta tu atención. ¿Y sabés lo que me encanta? Salmo 56:8. Muchas veces Dios va a captar tu atención y vas a llorar.
Y me encanta ese Salmo 56:8 cuando dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en un libro? O sea que Dios para tus lágrimas tiene una redoma, que es una botella, pero más tiene un libro. ¿Sabes qué significa eso? Que para Dios tu sufrimiento es importante. A Dios no le pasa desapercibido tu sufrimiento. ¿Sí? Otro punto es que nuestra fe necesita ser probada. 1 Pedro 1:7 dice que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza y gloria. ¿Sabes qué? Dios no necesita de nadie, pero Dios quiere probar tu fe y mi fe. Porque ¿saben qué? A veces amamos más las dádivas que al dador. A veces amamos más las bendiciones que al que bendice. ¿Amarías a Dios si no te bendice? ¿Lo amarías? Yo sabe que me hice esa pregunta. ¿Lo amaría a Dios? Porque Él ya me bendijo de una manera increíble. ¿Saben con qué? Con la cruz, con la salvación. Es la bendición más grande que tengo. Pero si después de eso Dios no me bendice, ¿amaría a Dios? Tu fe necesita ser probada y Dios va a hacer pasar muchas veces por el sufrimiento. Otro punto, las esculturas se tallan. ¿Sí? Y a veces se tallan con herramientas, como puede ser un martillo, pero a veces se tallan con elementos abrasivos, una lija, un cepillo. Y acordate que vos y yo somos hechura suya, poema de Dios, dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La palabra hechura significa poema de Dios, y eso significa que somos su obra maestra. Y como obra maestra, Dios nos talla y Dios saca lo que no sirve. Y Dios muchas veces va a utilizar el sufrimiento, el dolor para tallar tu vida. Va a utilizar la prueba para tallar tu vida y sacar todo lo que no se parece a Dios. ¿Sí? Otro punto, el sufrimiento no es supremo. A ver, es algo muy grande. Y muchas veces no lo podemos comprender, pero el sufrimiento no es supremo, solo Dios es supremo. Ahora, te voy a contar algo. Hace más o menos un mes yo estaba en San Isidro y me llaman un pastor y me dice, necesito que hables con tal chica porque se quiere ir del SED. Yo digo, ay, yo estoy en San Isidro, yo no puedo, pero le voy a avisar a la encargada de vida. Entonces, bueno, llamé a la encargada de vida y me habla con tal chica porque me parece que se quiere ir, me avisan eso. Bueno, cuando yo vuelvo de San Isidro, volví un lunes y me la encuentro a esta chica como un día jueves, ¿sí? Entonces digo, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Puedo hablar con usted? Bueno, sí, vení, te espero en casa a tal hora. Bueno, vino y empezó a hablar. La escuché como 3 horas en casa. La escuché. Y le dije en un momento, mira, le di solamente un versículo, le dije, memoriza este versículo y tratá de ponerlo con tus palabras, este versículo, y vení mañana. ¿Sabes que no le pude decir nada a esa chica? Se fue la chica y vino Néstor y me dice, ¿qué te pasa? Digo, no puedo entender que una chica haya sufrido tanto. No puedo. Y me largué a llorar. Y Néstor me abraza y me dice, gordita, en sentido cariñoso, me dice, gordita, Dios es más grande que todo ese sufrimiento. Porque yo no pude decirle nada. Vino al otro día y yo ya estaba mejor, podía administrar su vida. Y hasta el día de hoy estamos teniendo la consejería en forma personal. Sí, pero me golpeó decir, tanto pudo sufrir, tanto pudo aguantar, tanto dolor. Y eso me ayudó que mi esposo me dijera, Dios puede con todo ese sufrimiento, porque el sufrimiento no es supremo, solo Dios es supremo. ¿Sí? Otro, el sufrimiento nos debe llevar a Dios. ¿Saben por qué? Porque Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Él no solamente conoce tu dolor, ve tu dolor, sino que actúa porque lo experimentó. Vayamos, por favor, a Mateo, y con esto ya vamos terminando, Mateo 26:37.
Fíjense en un momento del Señor de mucho dolor, ¿sí? Mateo 26. Ahí está el Señor en el huerto de Getsemaní. Está pasando un momento muy triste, ¿sí? Y fíjate que dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Fíjate que acá el Señor Jesús abre su corazón con sus discípulos, porque dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. El Señor Jesús también pasó por circunstancias difíciles. ¿Y qué hace el Señor Jesús? En primer lugar, abre su corazón con sus discípulos, pero en segundo lugar dice, quedaos aquí, velad conmigo. El Señor Jesús, que era 100% Dios y 100% hombre, en medio de su humanidad, abre su corazón con sus discípulos. Y en segundo lugar pide ayuda. Quedaos aquí, velad conmigo. Él era Dios, chicas, y aún así abre su corazón. Les dijo, estoy triste y estoy demasiado triste. ¿Sabés que no se la bancó solo el Señor? Sino que abrió su corazón y pide ayuda. ¿Y después qué hace? Ora al Padre. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, abre su corazón con su Padre. Y por último dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Sabes qué? Entrega sus deseos a la voluntad del Padre, decide descansar. Entonces, cuando estés triste, no estás sola, Dios está con vos, pero busca ayuda. Habla con una hermana. Yo muchas veces tuve que hacer eso. En una manera muy particular este año, yo agarré a una misionera y digo, necesito ayuda. Estoy muy triste, le dije. Tan triste que me siento deprimida. Le digo, no sé cómo voy a salir de esto. Necesito tu ayuda. ¿Sabés que entendí? Dios estaba conmigo, sí, pero necesité también a mi hermano en Cristo. Entonces, cuando estés triste, cuando veas que la situación te desborda, anda y pedí ayuda a una hermana madura, bíblica, que te va a saber ayudar, ¿sí? Porque lo hizo el Señor. Ahora, el sufrimiento te tiene que acercar a Dios, no alejar de Él. Y por último, el dolor o el sufrimiento, Dios lo usa para hacer canales de bendición. 2 Corintios, terminamos ya con esto. 2 Corintios, capítulo número 1, hermoso pasaje, del versículo 3 al 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y acá podemos ver que dice, bendito sea el Dios y Padre. ¿Sabés que la palabra Padre, Israel no estaba familiarizada? Estaba más familiarizada la iglesia. Y vos tenés un Padre a través de Cristo. Si aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, Dios es tu Padre, ¿sí? Y dice Padre de misericordias. Yo diría Padre Altísimo, Padre Eterno, pero acá Pablo dice, es el Padre de misericordias. Es la forma que Dios tiene para abordar tu vida y mi vida. Es la manera de que Dios tiene para tratar tu vida y mi vida. Misericordia. Es cuando Dios trata tus miserias con amor. ¿Sí? Y dice, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, toda. Dios puede consolarte en toda situación, todo, es un absoluto. ¿Sí? Y la palabra consolación, me encanta el versículo. Pueden fijarse en Isaías 66:13, dice, como aquel que consuela a su madre, así yo os consolaré. ¿Cómo consuela una madre a un hijo? Yo venía en el avión ayer y había un nene que se estaba portando re mal, chiquitito, y la madre lo agarraba así, así, así. Ya no sabía qué hacer la pobre madre, ¿me entendés? Muchas veces, nosotras como mamás, ¿cómo consolamos a nuestros hijos? Los agarramos, los arrullamos, los ponemos acá, ¿sí? Y Dios dice, como consuela el hijo a una madre, así te voy a consolar. ¿Sabés qué entendió Pablo? ¿Qué sintió Pablo? El arrullo de Dios, el arroró de Dios. Porque Dios es un Dios de toda consolación, ¿sí? Y dice, el cual nos consuela en nuestras
tribulaciones. Tribulación es la máquina para zarandear el trigo. Zarandea el trigo, lo levanta, viene el viento y se lleva lo que no sirve. Y queda lo que sirve, que es el trigo en sí. ¿Sí? Y dice, me encanta pensar, cuando dice acá, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y acá Pablo encontró el propósito divino. ¿Para qué? ¿Por qué Dios me hace pasar por tribulaciones? Acá hay un propósito divino, para que podamos también nosotros consolar a otros. ¿Sabés muchas veces por qué Dios te hace pasar por momentos difíciles? Para que puedas consolar. Compañeros en las aflicciones, compañeros en las consolaciones. Yo doy gracias a Dios por personas que han estado al lado mío, compañeros en las aflicciones, compañeros en las consolaciones, porque estas palabras van juntas. ¿Sabes? A veces uno quiere ministrar desde adelante, otras veces quiere ministrar a través de un juego, pero pocas personas quieren consolar a través de las aflicciones. Yo quiero ser un ministro que consuela, porque con la consolación con que fui consolada, tengo la responsabilidad de consolar a otros. ¿Entienden? Entonces dice, para que podamos también nosotros consolar a otros, ¿sí? Da el hecho de caminar juntas. Dice, el sufrimiento nos permite conocer el consuelo de Dios y ser de bendición. ¿Querés conocer el consuelo de Dios? Hay que derramar algunas lágrimas. Si no, no podés conocer el consuelo de Dios. Y conociendo el consuelo de Dios, ¿sabés qué podés hacer? Consolar a otros. Cuando pases por momentos difíciles en tu vida, por lo menos vas a tener que aprender a aferrarte al carácter de Dios. Muchas veces cuando he pasado por situaciones difíciles, me ha pasado no dudar de que Dios es todopoderoso, no dudar de que Dios es soberano, no dudo de eso. ¿Saben de lo que el diablo a mí me ha tentado? Dudar de que Dios es bueno. Dios, ¿realmente sos bueno y me haces pasar por esto? ¿Realmente Dios sos bueno? ¿Y sabés qué tengo que entender? Dios es bueno. El Salmo 73:1 dice una afirmación así muy grande. Dios es bueno. Y a esa verdad yo me tengo que aferrar. ¿Saben por qué Dios es bueno? Porque Él lo dice. Y Dios no miente, es veraz. Y porque me lo demostró. ¿Y dónde me lo demostró? En la cruz. Porque el amor se demuestra, chicas. El amor es estar ahí, se demuestra, no solamente es palabras. Vos no podés decir a una persona, ay, estoy orando por vos y después no sabés nada de la persona. Eso no es amor. El amor, si vos orás por la persona, te vas a involucrar, vas a necesitar hacer algo. La llamás, te fijás, ves, sí, porque el amor se demuestra. Dios te amó, te lo dijo y te lo demostró. ¿Cómo lo demostró? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La prueba del amor de Dios lo demostró, te amó. Entonces, la consolación es para tu vida y mi vida, pero es también para que se la demos a otros. Cuando pases por momentos difíciles, aférrate al carácter de Dios. Dios es bueno. Terminamos con el Salmo 119, 68. Salmos 119, 68 dice lo siguiente. Bueno eres tú, carácter de Dios, y bienhechor. Bienhechor habla de sus planes. Dios es bueno en carácter, pero también tiene buenos planes para con tu vida, aunque estés sufriendo. Noemí estaba sufriendo 2 tragedias. Ruth estaba sufriendo la muerte de un esposo. ¿Sabés cómo termina el libro de Ruth? Con un hijo, y de ese hijo va a salir el Señor Jesús. ¿Sabés por qué? Porque Dios tiene planes buenos, y eso lo vamos a ver mañana, providencia de Dios. En medio de la soberanía, en medio del sufrimiento, aferrate a que Dios es soberano, podés confiar en Él. ¿Por qué? Porque Dios es el jefe supremo. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Por qué? Porque tiene planes bondadosos para con tu vida, más allá del sufrimiento. ¿Oramos? Señor, en este tiempo tan especial, donde nos permites ver a través de tu palabra a Noemí, a Ruth, mujeres que sufrieron, que no fue fácil,
Señor, pero tú estabas ahí. Tú estabas ahí para ayudarlas, tú estabas ahí para encaminar sus vidas, tú estabas ahí para consolarlas. Señor, yo no sé el momento que están pasando mis hermanas en este lugar. Quizás algunas vienen con cargas, algunas vienen con situaciones muy difíciles, pero Señor, que en este tiempo ellas puedan aferrarse a tu palabra, que puedan aferrarse a confiar en ti, en que tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios con planes bondadosos para con cada una. Que sea un tiempo de conocerte más, que sea un tiempo de amarte más, que sea un tiempo de salir edificadas y confortadas y animadas. Porque si bien el dolor puede golpear nuestras vidas, pero tú puedes sacarnos, Señor, a una vida mucho más abundante de la que tenemos. Solamente tú puedes hacer eso porque tú eres soberano. Tú no estás sentado en el cielo. Tu trono está por encima del cielo. Por eso podemos confiar en ti. Gracias por todo lo que tú eres y por todo lo que tú haces a favor de nuestras vidas. Oro por cada hermana en este lugar, Señor, para que tú confortes, consueles, animes, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Dejamos esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.